En el extremo más salvaje del continente norteamericano, donde la tierra parece tocar el cielo y los paisajes aún conservan la esencia primitiva del planeta, se encuentra Alaska. Un territorio inmenso y majestuoso situado en el noroeste de Estados Unidos, separado del resto del país por las vastas tierras de Canadá. Aquí, las montañas cubiertas de nieve se elevan como gigantes eternos. Los ríos de agua cristalina serpentean a través de bosques infinitos y las tundras abiertas se extienden hasta donde la vista se pierde en el horizonte. Este lugar, moldeado por glaciares milenarios, inviernos implacables y veranos breves pero intensos, ha creado uno de los refugios naturales más extraordinarios del planeta. En este rincón del mundo, la vida salvaje no solo existe, prospera, florece y revela la impresionante capacidad de la naturaleza para adaptarse, sobrevivir y embellecer el planeta con su diversidad. Pero Alaska no es solo un lugar en el mapa. Es un santuario vivo donde cada valle, cada bosque y cada corriente de agua alberga historias silenciosas de supervivencia y equilibrio. Aquí, en estos paisajes donde el ser humano apenas es un visitante pasajero, la naturaleza mantiene un delicado orden que ha evolucionado durante miles de años. En este episodio de Fauna de Alaska, episodio 2, nos adentraremos en uno de los escenarios más espectaculares de la Tierra para descubrir criaturas extraordinarias que habitan estos territorios indómitos. Sin embargo, contemplar esta belleza también nos invita a reflexionar. Estos ecosistemas, tan antiguos como frágiles, dependen del respeto y la conciencia de nuestra especie. Porque proteger lugares como Alaska no significa solo preservar paisajes impresionantes, significa asegurar que la vida salvaje continúe escribiendo su historia en el corazón del planeta. En los vastos bosques de coníferas de Alaska, donde el aire huele a resina fresca y el viento parece susurrar antiguas historias entre las agujas de los abetos, una pequeña silueta rojiza irrumpe con energía entre las ramas. Allí, entre sombras verdes y claros iluminados por el sol del norte, vive la ardilla roja americana, un diminuto espíritu del bosque cuya presencia llena de vida los silenciosos paisajes boreales.
Su cuerpo ágil, cubierto por un pelaje de tonos rojizos que parecen capturar el fuego del atardecer ártico, contrasta con su vientre claro y sus ojos brillantes, atentos a cada movimiento del bosque. En un mundo donde gigantes como osos y alces dominan la imaginación humana, esta pequeña criatura demuestra que la verdadera esencia del bosque muchas veces se encuentra en los detalles más pequeños. La belleza de la ardilla roja americana no se limita únicamente a su tamaño compacto o a su coloración vibrante. Su pelaje cambia sutilmente con las estaciones, adaptándose al clima implacable del norte. En verano luce un rojo intenso, casi dorado bajo la luz del sol, mientras que en invierno se torna más oscuro y espeso, formando un abrigo natural que la protege del frío extremo. Su cola, larga y esponjosa como una pluma viva, cumple múltiples funciones. Le ayuda a mantener el equilibrio cuando salta entre ramas separadas por varios metros y también actúa como una manta improvisada durante las gélidas noches. Cada salto que realiza entre los árboles parece una danza perfectamente calculada, una coreografía natural que revela la extraordinaria adaptación de esta especie a los bosques del norte. El hogar de la ardilla roja americana se encuentra principalmente en los densos bosques de abetos, píceas y pinos que cubren amplias regiones de Alaska. Allí, entre troncos cubiertos de musgo y suelos tapizados de agujas caídas, construye su territorio con una disciplina sorprendente. A diferencia de otras ardillas más sociables, esta pequeña guardiana del bosque es ferozmente territorial. Cada individuo defiende su espacio con insistentes chillidos que resuenan como pequeñas alarmas entre los árboles. Esos llamados, agudos y repetitivos, no son simples sonidos, son advertencias claras para cualquier intruso que intente invadir su dominio. Dentro de su territorio, la ardilla conoce cada rama, cada escondite y cada árbol productor de semillas, como si el bosque entero fuera un mapa grabado en su memoria. En cuanto a su dieta, la ardilla roja americana es una experta recolectora, una paciente agricultora del bosque que depende principalmente de las semillas de los conos de coníferas. Con una precisión casi quirúrgica, sostiene los conos entre sus diminutas patas delanteras y los desmenuza con sus incisivos afilados, extrayendo cada semilla con una rapidez asombrosa. Pero su alimentación no se limita solo a semillas.
También consume hongos, bayas, brotes, insectos e incluso huevos de aves cuando la oportunidad se presenta. Durante el verano y el otoño, la ardilla trabaja incansablemente acumulando reservas en enormes depósitos llamados middens, auténticos montículos de conos desechados que pueden crecer durante años. Estos almacenes se convierten en la clave para sobrevivir al duro invierno, cuando el alimento escasea y la nieve cubre el bosque. La forma en que esta ardilla obtiene su alimento no es exactamente una cacería, pero sí implica una estrategia digna de admiración. Con una agilidad extraordinaria, se mueve por las copas de los árboles en busca de los mejores conos antes de que otras especies puedan reclamarlos. Su memoria espacial es impresionante. Recuerda con exactitud dónde se encuentran los árboles más productivos y los visita en el momento perfecto de la temporada. Incluso puede detectar conos maduros que aún permanecen cerrados, asegurando así su cosecha antes de que el viento o los pájaros los dispersen. Este comportamiento convierte a la ardilla roja en una figura fundamental dentro del ecosistema forestal, ya que al manipular y transportar semillas, contribuye silenciosamente a la regeneración del bosque. Cuando llega el momento de descansar o criar a sus pequeñas crías, la ardilla roja americana construye su nido en lugares estratégicos. Puede hacerlo en cavidades naturales de árboles o crear refugios de ramas, hojas secas y musgo entre las copas protegidas del bosque. Estos nidos son verdaderas obras de arquitectura natural, compactos, aislantes y perfectamente escondidos de posibles predadores. En su interior nacen las crías, diminutas y vulnerables al principio, pero destinadas a convertirse en ágiles acróbatas del bosque. Durante semanas, la madre cuida de ellas con dedicación, alimentándolas y protegiéndolas hasta que finalmente están listas para aventurarse en el vasto mundo verde que las rodea. Pocos saben que la ardilla roja americana desempeña un papel sorprendentemente importante en el equilibrio ecológico de los bosques de Alaska. Sus montículos de conos, acumulados durante años, crean microhábitats donde germinan nuevas plantas y prosperan pequeños insectos y hongos.
Incluso algunas aves y mamíferos aprovechan estos depósitos de alimento cuando el invierno se vuelve implacable. De cierta manera, esta pequeña criatura actúa como una jardinera del bosque, moldeando el paisaje sin saberlo. Sin embargo, la salud de su hogar depende profundamente de la salud del bosque mismo. La deforestación, los cambios climáticos y las alteraciones en los ecosistemas boreales pueden afectar su supervivencia. Por eso, observar a la ardilla roja americana saltar entre los árboles no es solo un espectáculo encantador de la naturaleza. Es también un recordatorio silencioso de que incluso las criaturas más pequeñas merecen nuestra atención, nuestro respeto y nuestra protección. Si estás disfrutando de este viaje por la majestuosidad de Alaska y quieres seguir explorando la vida salvaje con nosotros, no olvides suscribirte al canal Criptofauna. Activar la campanita para no perderte ningún episodio, dejar un like si te ha impresionado la naturaleza que estás viendo y compartir este vídeo con tus amigos para que más personas descubran la increíble fauna de nuestro planeta. Cada gesto tuyo ayuda a que podamos seguir mostrando estos rincones salvajes y concienciando sobre la importancia de protegerlos. En las costas brumosas, en los ríos caudalosos que atraviesan los bosques profundos y en los cielos abiertos donde el viento del norte canta su melodía eterna, una silueta majestuosa se dibuja contra el horizonte salvaje de Alaska. Allí, donde el agua y la montaña se encuentran en una danza milenaria, vuela el águila calva, una de las aves más imponentes y simbólicas de América del Norte. Con sus alas extendidas, que pueden superar los 2 metros de envergadura, esta reina del cielo planea con una serenidad casi solemne, como si dominara los vientos con la misma autoridad que los antiguos espíritus del bosque dominaban la tierra. Su presencia es imposible de ignorar. Cada vuelo es un recordatorio de la grandeza de la naturaleza que aún sobrevive en estas tierras salvajes. La belleza del águila calva es tan inconfundible como poderosa. Su cuerpo está cubierto por un plumaje marrón oscuro que contrasta de forma espectacular con la brillante blancura de su cabeza y su cola, rasgos que le dan ese nombre tan peculiar.
Bajo la luz del amanecer o del atardecer, su figura adquiere una intensidad casi dorada, como si el sol mismo alabara su presencia en el cielo. Sus ojos de un amarillo penetrante observan el mundo con una precisión impresionante, capaces de detectar el más mínimo movimiento en la superficie del agua desde grandes alturas. Y en el centro de su rostro se encuentra su arma más elegante, un robusto pico curvado, también de color amarillo brillante, diseñado para desgarrar presas con una eficacia que revela millones de años de evolución. El hábitat del águila calva está íntimamente ligado al agua. Ríos, lagos, costas marinas y estuarios se convierten en sus territorios predilectos, ya que en estos lugares encuentra el alimento que sostiene su existencia. Alaska, con sus innumerables cuerpos de agua y sus abundantes poblaciones de peces, representa uno de los paraísos naturales más importantes para esta especie. Es común verla posada en la rama alta de un abeto o un pino cercano al agua, vigilando pacientemente el paisaje. Desde allí, como un centinela del cielo, espera el momento oportuno para desplegar sus alas y lanzarse al viento. La dieta del águila calva gira principalmente en torno a los peces, especialmente durante las temporadas en que los salmones remontan los ríos para reproducirse. Estos eventos naturales convierten los cursos de agua de Alaska en verdaderos festines para las águilas. Con una precisión impresionante, el águila planea sobre la superficie del río hasta localizar su presa. En un instante de velocidad y elegancia, pliega sus alas parcialmente y se lanza en picada extendiendo sus poderosas garras justo antes de tocar el agua. En una fracción de segundo, el pez queda atrapado entre sus talones curvados y el águila vuelve a elevarse al cielo con su premio, aún luchando. Pero el águila calva no es únicamente una cazadora especializada, también es una oportunista inteligente. En ocasiones roba presas a otras aves, como las águilas pescadoras, obligándolas a soltar sus capturas en pleno vuelo. En otras ocasiones, se alimenta de carroña o de pequeños animales terrestres cuando la oportunidad se presenta. Esta flexibilidad alimentaria ha sido clave para su supervivencia a lo largo del tiempo. Sin embargo, su habilidad de caza sigue siendo uno de los espectáculos más impresionantes del mundo natural. Una combinación perfecta de visión, velocidad, fuerza y cálculo. El nido del águila calva es una verdadera obra monumental dentro del reino de las aves. Construido generalmente en las ramas más altas de árboles enormes o en acantilados inaccesibles, está formado por grandes ramas entrelazadas que con el tiempo se refuerzan con hierbas, musgo y otros materiales.
Estos nidos pueden crecer año tras año, alcanzando tamaños verdaderamente colosales. Algunos han llegado a pesar más de 1 tonelada, convirtiéndose en los nidos más grandes jamás construidos por aves. En su interior, la pareja de águilas cría a sus polluelos con una dedicación extraordinaria, alimentándolos y protegiéndolos hasta que finalmente están listos para enfrentarse al vasto cielo. Pocos saben que el águila calva alguna vez estuvo al borde de desaparecer en muchas regiones debido a la caza y al uso de pesticidas que debilitaban sus huevos. Sin embargo, gracias a los esfuerzos de conservación y a la protección de sus hábitats, sus poblaciones se han recuperado notablemente. Hoy, verla volar sobre los ríos y bosques de Alaska es una señal de esperanza, un símbolo de que la naturaleza puede sanar cuando el ser humano decide protegerla. El águila calva no es solo un depredador del cielo, es un emblema viviente de libertad, fuerza y equilibrio natural. Y cada vez que sus alas atraviesan el cielo norte, nos recuerdan que la verdadera grandeza del planeta reside en la vida salvaje que aún tiene espacio para volar libre. En las tundras silenciosas, en los bosques boreales que susurran con el viento helado y en las colinas cubiertas de hierbas que se inclinan ante el paso de las estaciones, una figura ligera y elegante recorre con sigilo los vastos paisajes de Alaska. Allí, donde la nieve puede cubrir el mundo durante largos meses y el verano despierta una explosión breve pero intensa de vida, aparece el zorro rojo, un espíritu inquieto del norte que parece moverse entre la tierra y el viento. Su presencia es discreta, casi poética. Muchas veces apenas se percibe un destello anaranjado entre la vegetación o una sombra que cruza silenciosa el horizonte. Pero para quien logra observarlo con calma, el zorro rojo revela una combinación fascinante de belleza, inteligencia y adaptación que lo convierte en uno de los habitantes más carismáticos de Alaska. La apariencia del zorro rojo es un espectáculo de color en medio de los paisajes fríos del norte. Su pelaje, de un tono rojizo intenso que puede variar entre el naranja encendido y el cobre profundo, parece capturar la luz del atardecer incluso en los días más grises. El pecho y la parte inferior de su cuerpo suelen ser más claros, casi blancos, mientras que sus patas oscuras contrastan como si llevara elegantes botas negras. Pero quizá la característica más distintiva sea su cola larga y esponjosa, terminada con una punta blanca que se mueve como una pluma viva cuando corre por el campo abierto.
Esa cola no solo es hermosa, también cumple funciones vitales, ayudándole a mantener el equilibrio durante sus rápidos giros y sirviéndole como abrigo natural cuando se acurruca para dormir en las noches heladas. El hábitat del zorro rojo es sorprendentemente versátil. Puede encontrarse tanto en densos bosques de coníferas como en extensas tundras abiertas o en praderas que se extienden hasta donde alcanza la vista. En Alaska, su capacidad de adaptación le permite sobrevivir en entornos extremadamente diversos, desde regiones costeras hasta paisajes montañosos. Este pequeño depredador es un explorador incansable de su territorio, recorriendo grandes distancias en busca de alimento. A menudo sigue rutas que solo él parece conocer, senderos invisibles que se entrelazan entre colinas, matorrales y riachuelos congelados. En ese mundo vasto y silencioso, el zorro rojo se mueve con la confianza de quien ha aprendido a leer cada señal de la naturaleza. La dieta del zorro rojo refleja su increíble capacidad para aprovechar todo lo que el entorno ofrece. Aunque es principalmente carnívoro, su alimentación es variada y oportunista. Se alimenta de pequeños mamíferos como ratones, ardillas terrestres y lemmings, pero también consume aves, insectos, huevos, frutas e incluso carroña cuando la encuentra. Durante el verano, cuando la vegetación florece y los insectos abundan, el zorro complementa su dieta con bayas silvestres que crecen en los bosques y tundras de Alaska. Esta diversidad alimentaria le permite sobrevivir incluso cuando las condiciones climáticas se vuelven difíciles y la comida escasea. La forma de caza del zorro rojo es uno de los espectáculos más fascinantes de la naturaleza ártica. Cuando detecta a un pequeño roedor moviéndose bajo la nieve, adopta una postura casi escultórica. Permanece completamente inmóvil, con las orejas erguidas captando cada sonido bajo la superficie blanca. Entonces, en un instante explosivo de energía, salta por el aire describiendo un arco perfecto y se lanza de cabeza sobre la nieve, rompiéndola con precisión para atrapar a su presa oculta. Este salto, conocido como pounce, es una muestra impresionante de coordinación, agilidad y oído excepcional. Incluso se ha descubierto que el zorro utiliza el campo magnético de la Tierra para calcular con más precisión la posición de su presa, un detalle que revela lo extraordinaria que puede ser la adaptación animal. El refugio del zorro rojo suele encontrarse bajo tierra, en madrigueras excavadas en colinas suaves o en terrenos elevados que ofrecen buena visibilidad del entorno.
Estas madrigueras pueden tener varios túneles y cámaras internas, diseñadas para ofrecer protección contra el frío y los depredadores. Durante la temporada de reproducción, la madriguera se convierte en el centro de la vida familiar. Allí nacen los cachorros, pequeños bultos de pelaje oscuro que dependen completamente de sus padres durante sus primeras semanas de vida. A medida que crecen, comienzan a explorar el exterior con curiosidad juguetona, transformando los alrededores de la madriguera en un escenario lleno de saltos, carreras y juegos que reflejan la vitalidad de la nueva generación. Pocos animales representan tan bien la inteligencia adaptable de la naturaleza. A lo largo de su historia, ha demostrado una capacidad extraordinaria para sobrevivir en entornos cambiantes, ajustando su comportamiento a las condiciones del mundo que lo rodea. Sin embargo, esta criatura resiliente enfrenta desafíos en un planeta donde los ecosistemas cambian cada vez con mayor rapidez. La pérdida de hábitats, las alteraciones climáticas y la presión humana pueden afectar el delicado equilibrio que sostiene su vida. Observar al zorro rojo recorrer los paisajes de Alaska con su elegante paso es más que un simple encuentro con la fauna salvaje. Es un recordatorio de la extraordinaria inteligencia de la naturaleza y de la responsabilidad que tenemos como especie de proteger los espacios donde estas criaturas siguen escribiendo, día tras día, la historia viva del planeta. En los interminables paisajes salvajes de Alaska, donde las montañas nevadas parecen tocar el cielo y los ríos serpentean entre bosques profundos de abetos y pices, una figura imponente camina con paso lento pero seguro. Entre la niebla matinal que se levanta sobre los valles y el murmullo constante de los ríos cargados de salmón, aparece el oso pardo, una presencia majestuosa que encarna la esencia misma de la naturaleza indómita del norte. Su silueta poderosa se desplaza como una sombra viva entre los árboles, y cada paso que da parece recordar que este territorio le pertenece desde tiempos mucho más antiguos que cualquier huella humana. Su pelaje, que puede variar desde tonos dorados hasta marrones casi negros, se ilumina con el sol ártico, creando destellos que lo convierten en una criatura casi mítica dentro del paisaje. La belleza del oso pardo es una mezcla de fuerza bruta y armonía natural. Su cuerpo es enorme y musculoso, capaz de superar los 3 metros de altura cuando se levanta sobre sus patas traseras, y su peso puede acercarse a los 700 kilogramos en los ejemplares más grandes.
Sin embargo, a pesar de su tamaño colosal, su movimiento no es torpe. Se desplaza con una sorprendente elegancia por los bosques y praderas, como si cada músculo estuviera perfectamente sincronizado con el ritmo de la tierra que pisa. Su pelaje grueso funciona como una armadura contra el frío extremo de Alaska, mientras que su joroba característica, una poderosa masa muscular sobre los hombros, le proporciona la fuerza necesaria para cavar, escalar o derribar troncos en busca de alimento. El hábitat del oso pardo es tan vasto como el territorio de Alaska. Puede encontrarse en densos bosques boreales, en tundras abiertas azotadas por el viento, en laderas montañosas cubiertas de nieve e incluso en las costas donde el océano se encuentra con la tierra. Este gigante del norte no pertenece a un solo paisaje. Es un viajero del mundo salvaje que recorre grandes distancias siguiendo el ritmo de las estaciones y la disponibilidad de alimento. Durante el verano, los ríos se convierten en verdaderos escenarios de vida cuando los salmones remontan las corrientes para reproducirse. Allí, los osos se congregan en silencio, como antiguos pescadores del mundo natural, esperando el momento perfecto para lanzar sus poderosas garras al agua y lanzar el pez al aire antes de atraparlo con sus mandíbulas. La forma de caza del oso pardo revela una inteligencia instintiva forjada por miles de años de evolución. No siempre necesita perseguir a sus presas. Muchas veces utiliza su increíble sentido del olfato, capaz de detectar alimento a varios kilómetros de distancia para encontrar cadáveres de animales o madrigueras ocultas. Cuando decide cazar, puede correr a velocidades que superan los 50 kilómetros por hora, una capacidad que recuerda que incluso el depredador más grande de Alaska posee una agilidad sorprendente. Sin embargo, más que un cazador incansable, el oso es un maestro de la eficiencia. Gasta energía solo cuando es necesario y aprovecha cada oportunidad que el entorno le ofrece. Cuando el otoño comienza a teñir el paisaje con tonos dorados y rojizos, el oso pardo se prepara para uno de los momentos más cruciales de su vida, la hibernación. Antes de que llegue el invierno, buscará un lugar seguro, una cueva natural, una grieta entre rocas o un refugio excavado en una ladera. Allí, protegido del viento y de la nieve, pasará meses enteros en un estado de reposo profundo. Durante ese tiempo, su cuerpo reduce su ritmo metabólico de forma extraordinaria, sobreviviendo gracias a la grasa acumulada durante el verano y el otoño. En el interior de esas guaridas silenciosas, las hembras incluso dan a luz a sus diminutas crías, que nacerán en medio del invierno, ciegas y frágiles, pero destinadas a crecer bajo la protección de uno de los gigantes más impresionantes de la naturaleza.
A pesar de su poder y su tamaño, el oso pardo también es vulnerable. Su supervivencia depende del delicado equilibrio de los ecosistemas que habita. Los ríos deben seguir llenándose de salmones, los bosques deben permanecer intactos y las vastas extensiones de naturaleza salvaje deben continuar existiendo para que este magnífico animal pueda seguir vagando libremente. El oso pardo no solo es un depredador, es un símbolo viviente de la salud del mundo natural. Cada vez que un oso camina por los bosques de Alaska, deja una huella invisible en la historia del planeta. Y quizás, al contemplar su grandeza, el ser humano pueda recordar que compartir la tierra con criaturas tan extraordinarias no es un privilegio menor, sino una responsabilidad profunda que debemos honrar y proteger. En los bosques nevados, en las colinas silenciosas donde el viento del norte acaricia las copas de los abetos, y en los senderos ocultos entre sombras blancas que parecen no tener fin, una presencia discreta se desliza con la elegancia de un fantasma del invierno. Allí, entre la quietud profunda de los paisajes de Alaska, vive el lince canadiense, un felino misterioso cuya existencia parece escrita en los secretos más antiguos del bosque boreal. Su caminar es tan suave que apenas deja huella, como si la nieve misma respetara su paso. A diferencia de otros depredadores que anuncian su dominio con rugidos o carreras veloces, el lince reina en el silencio, observando el mundo con ojos atentos que reflejan la inteligencia de un cazador paciente. La apariencia del lince canadiense es una obra de arte moldeada por el clima extremo del norte. Su cuerpo compacto está cubierto por un pelaje espeso de tonos grisáceos y plateados que en invierno se vuelve aún más denso y claro, ayudándolo a mezclarse con el paisaje nevado como si fuera parte del mismo invierno. Sus orejas, coronadas por largos mechones negros que parecen pequeñas plumas, le dan una expresión casi mística, como si escuchara los susurros más profundos del bosque. Sus patas son grandes y anchas, cubiertas de pelo grueso, que actúa como una especie de raqueta natural, permitiéndole caminar sobre la nieve profunda sin hundirse. Cada rasgo de su cuerpo revela una adaptación perfecta a un mundo donde sobrevivir exige equilibrio entre fuerza y discreción. El hábitat del lince canadiense se encuentra principalmente en los densos bosques boreales que cubren enormes extensiones del norte. Allí, entre abetos, píceas y pinos que permanecen verdes incluso bajo la nieve, este felino encuentra refugio y alimento.
Prefiere zonas donde el bosque es lo suficientemente cerrado como para ofrecerle escondites, pero donde también existen claros donde sus presas suelen moverse. Estos territorios pueden ser vastos, y un solo lince puede recorrer kilómetros de bosque en busca de alimento. Sin embargo, a pesar de estos desplazamientos, rara vez se deja ver. El lince es un maestro del sigilo, una criatura que parece existir entre las sombras del paisaje. La dieta del lince canadiense está profundamente ligada a una de las criaturas más emblemáticas de los bosques del norte, la liebre americana. Esta pequeña liebre es la presa principal del lince, y la relación entre ambos animales forma uno de los ciclos ecológicos más fascinantes del mundo natural. Cuando la población de liebres aumenta, también lo hace la del lince. Cuando las liebres escasean, el felino debe adaptarse buscando otras presas, como ardillas, aves o pequeños roedores. Este delicado equilibrio demuestra cómo la vida salvaje está conectada por hilos invisibles que mantienen la estabilidad del ecosistema. La forma de caza del lince canadiense es un ejemplo extraordinario de paciencia y precisión. A diferencia de los depredadores que persiguen a sus presas en largas carreras, el lince prefiere acechar en silencio. Se mueve con pasos lentos y calculados, acercándose poco a poco hasta quedar lo suficientemente cerca. Entonces, en un estallido repentino de energía, salta hacia su presa con una rapidez impresionante. Sus poderosas patas traseras le permiten cubrir varios metros en un solo salto, mientras que sus garras afiladas aseguran el agarre final. Todo ocurre en cuestión de segundos, como una escena coreografiada por la naturaleza misma. El refugio del lince canadiense suele encontrarse en lugares escondidos del bosque, entre rocas, bajo troncos caídos o en áreas densamente cubiertas por vegetación. Allí, lejos de miradas indiscretas, las hembras dan a luz a sus cachorros. Los pequeños linces nacen con los ojos cerrados y dependen completamente de su madre durante sus primeras semanas de vida. Poco a poco comienzan a explorar el mundo que les rodea, aprendiendo las habilidades necesarias para sobrevivir en un entorno donde cada error puede ser fatal. Durante este periodo, la madre se convierte en una paciente maestra, enseñando a sus crías el arte del sigilo, de la caza y de la supervivencia. Pocos animales simbolizan tan profundamente el espíritu salvaje de los bosques del norte. Su vida silenciosa y reservada es un recordatorio de que la naturaleza no siempre se revela con estruendo. A veces se manifiesta en la quietud de una huella sobre la nieve o en el leve crujido de una rama en la distancia. Sin embargo, como muchos habitantes del mundo salvaje, el lince depende del equilibrio de los ecosistemas que lo rodean.
Los cambios climáticos, la pérdida de hábitat y la alteración de las poblaciones de sus presas pueden afectar su supervivencia. Proteger los bosques de Alaska significa también proteger a este misterioso felino que desde las sombras del invierno continúa escribiendo una historia silenciosa de adaptación, elegancia y resiliencia en el corazón del norte. En los silenciosos ríos que serpentean entre los bosques interminables de Alaska, donde el agua refleja los abetos como si fueran pinceladas verdes sobre un espejo líquido, una criatura paciente y laboriosa transforma el paisaje con una dedicación casi artística. Entre juncos, troncos caídos y orillas cubiertas de musgo, vive el castor canadiense, un ingeniero natural cuya existencia está profundamente ligada al fluir del agua. Al caer la tarde, cuando la luz dorada se posa suavemente sobre los lagos y los insectos comienzan su danza sobre la superficie del agua, el castor emerge con cautela. Su figura robusta, su pelaje oscuro y brillante y su característica cola plana revelan la identidad de uno de los arquitectos más extraordinarios del reino animal. La apariencia del castor canadiense es una perfecta combinación de fuerza y adaptación. Su cuerpo compacto está cubierto por un pelaje denso de color marrón oscuro que actúa como un aislante natural contra las aguas heladas del norte. Bajo ese abrigo exterior se esconde una capa aún más fina y suave, que mantiene su piel completamente seca, incluso cuando pasa largas horas sumergido. Sus ojos pequeños y atentos brillan con inteligencia, mientras que sus incisivos, de un intenso tono naranjado, crecen constantemente y se mantienen afilados gracias al trabajo incansable de roer madera. Pero quizás la característica más fascinante de su anatomía sea su cola ancha y aplanada, una herramienta multifuncional que utiliza para nadar, equilibrarse, almacenar grasa e incluso para golpear el agua como señal de alarma cuando percibe peligro. El hogar del castor canadiense se encuentra siempre cerca del agua, en ríos tranquilos, lagunas o arroyos de corriente lenta donde la vegetación es abundante. Sin embargo, este animal no se limita a habitar el paisaje, lo transforma. Con paciencia y precisión, corta ramas y troncos con sus poderosos dientes y los transporta hasta el agua para construir presas que ralentizan la corriente.
Estas estructuras, elaboradas con madera, barro y vegetación, crean estanques que modifican por completo el ecosistema circundante. Lo que antes era un simple arroyo puede convertirse en un pequeño humedal lleno de vida, atrayendo peces, aves y otras criaturas que encuentran refugio en este nuevo entorno. Así, el castor no solo construye su hogar, sino que da forma al paisaje que lo rodea. La dieta del castor canadiense es completamente herbívora y está profundamente conectada con los árboles que crecen cerca del agua. Sus alimentos favoritos incluyen la corteza de álamos, sauces, abedules y álamos temblones. Con sus incisivos afilados como cinceles, el castor derriba árboles con una habilidad que parece desafiar su tamaño. Después, separa cuidadosamente las ramas más tiernas y nutritivas, que utiliza tanto como alimento como material de construcción. Durante el otoño, el castor también crea almacenes de ramas bajo el agua cerca de su madriguera, formando una despensa natural que le permitirá alimentarse durante los largos meses del invierno, cuando la superficie del estanque se congela y el mundo exterior queda cubierto por la nieve. Aunque el castor no es un cazador en el sentido tradicional, su manera de recolectar alimento y construir estructuras requiere una combinación extraordinaria de inteligencia, memoria y habilidad física. Cada tronco que corta es elegido cuidadosamente, cada rama es colocada con precisión dentro de la presa, y cada movimiento en el agua revela la eficiencia de un animal perfectamente adaptado a su entorno. Bajo la superficie, el castor se desplaza con una elegancia sorprendente, impulsándose con sus patas traseras palmeadas, mientras utiliza su cola como timón. Puede permanecer sumergido durante varios minutos, navegando silenciosamente entre raíces y sedimentos como un nadador experto del mundo natural. En el centro del estanque que ha creado, el castor construye su hogar, una estructura conocida como castorera o madriguera. Desde el exterior parece un montículo irregular de ramas y barro, pero en su interior se esconde una arquitectura compleja. El acceso se encuentra bajo el agua, lo que ofrece protección contra depredadores como lobos u osos. Dentro, el castor crea una cámara seca y cálida, donde resiste junto a su familia.
Estos animales son profundamente sociales dentro de su grupo, viviendo en pequeñas colonias familiares, donde padres e hijos colaboran en la construcción, el mantenimiento de las presas y el cuidado del territorio. Pocos animales han influido tanto en el paisaje natural como el castor canadiense. Sus presas crean humedales que actúan como refugios para innumerables especies, mejoran la calidad del agua y ayudan a mantener la biodiversidad del ecosistema. En cierto sentido, el castor es un guardián silencioso de los ríos, un arquitecto que trabaja sin descanso para mantener el equilibrio de la naturaleza. Sin embargo, durante siglos fue intensamente cazado por su piel, lo que redujo drásticamente sus poblaciones en muchas regiones. Hoy, comprender la importancia de este animal es esencial para valorar el delicado equilibrio de los ecosistemas de Alaska. Cada presa construida por un castor es un recordatorio de que incluso las criaturas más discretas pueden desempeñar un papel gigantesco en la salud del planeta. Y que protegerlas es también proteger el futuro de los ríos, los bosques y la vida misma. En las montañas abiertas, en los acantilados que parecen tocar las nubes y en las extensas tundras donde el viento del norte sopla con la fuerza de un mundo antiguo, una figura majestuosa domina los cielos de Alaska. Allí, entre corrientes de aire que se elevan desde los valles y atraviesan las cumbres nevadas, vuela el águila real, una de las aves rapaces más impresionantes del planeta. Su presencia en el cielo es silenciosa pero poderosa. Apenas mueve las alas mientras planea con una elegancia que parece desafiar la gravedad. Desde la distancia, su silueta se recorta contra el horizonte como una sombra viva que patrulla los territorios salvajes del norte, observando el mundo con la calma de un soberano del aire. La belleza del águila real es tan impresionante como su reputación. Su plumaje es de un marrón profundo, que bajo la luz del sol revela reflejos dorados en la parte posterior de su cabeza y cuello, rasgo que le otorga su nombre. Esos tonos cálidos contrastan con el paisaje frío de Alaska, haciendo que su figura brille como una chispa de oro en el cielo azul. Sus alas largas y poderosas pueden superar los 2 metros de envergadura, permitiéndole recorrer enormes distancias sin apenas esfuerzo.
Sus ojos, intensamente amarillos y penetrantes, poseen una agudeza visual extraordinaria. Desde cientos de metros de altura puede detectar el movimiento de una pequeña presa sobre el suelo. El hábitat del águila real es vasto y diverso, pero siempre comparte una característica esencial: espacios abiertos donde pueda volar libremente y observar su territorio desde las alturas. En Alaska suele habitar montañas escarpadas, llanuras de tundra y acantilados que ofrecen puntos estratégicos para vigilar el paisaje. A menudo construye su hogar en lugares inaccesibles para otros animales, aprovechando salientes rocosas o árboles altos que dominan el entorno. Desde allí, la pareja de águilas observa el paso de las estaciones y el movimiento de las criaturas que habitan su dominio. La dieta del águila real está compuesta principalmente por mamíferos de tamaño mediano, como liebres, marmotas, ardillas terrestres e incluso pequeños zorros jóvenes cuando la oportunidad se presenta. También puede capturar aves, reptiles o carroñas si las condiciones lo requieren. Esta flexibilidad alimentaria le permite sobrevivir en entornos donde la disponibilidad de presas cambia con las estaciones. Sin embargo, lo que realmente define al águila real como cazadora es su extraordinaria capacidad de detectar oportunidades desde el cielo, utilizando su vista privilegiada como una herramienta perfecta para encontrar alimento. La forma de caza del águila real es una de las más espectaculares del reino animal. Después de localizar a su presa desde el alto, pliega parcialmente sus alas y se lanza en un descenso vertiginoso que puede superar los 200 km por hora. Durante esos segundos se convierte en una flecha viviente que corta el aire con una impresionante precisión. Al llegar al suelo, extiende sus garras poderosas y atrapa a la presa con una fuerza capaz de romper huesos. Todo ocurre con una rapidez que apenas deja tiempo para reaccionar, demostrando por qué esta ave ha sido considerada durante siglos un símbolo de poder y dominio. El nido del águila real es una estructura impresionante, construida con grandes ramas entrelazadas y reforzada con hierbas, musgo y otros materiales vegetales. Estas plataformas suelen ubicarse en acantilados o árboles altos y pueden utilizarse durante muchos años consecutivos. Con el tiempo, el nido crece hasta convertirse en una verdadera fortaleza aérea.
En su interior, la hembra deposita los huevos y ambos padres se encargan de incubarlos y alimentar a los polluelos. Cuando los jóvenes finalmente abren sus alas por primera vez, el cielo se convierte en su nuevo territorio y comienza para ellos el largo aprendizaje de dominar los vientos. Aunque el águila real sigue siendo una especie relativamente estable en muchas regiones, su existencia depende profundamente de la preservación de los ecosistemas salvajes que habita. La expansión humana, la pérdida de hábitats y las alteraciones ambientales pueden afectar los delicados equilibrios que sostienen su vida. Ver a un águila real surcar los cielos de Alaska es presenciar un fragmento intacto de la naturaleza más pura del planeta. Cada vuelo suyo es una lección silenciosa sobre la grandeza de la vida salvaje y sobre la responsabilidad que tenemos como especie de proteger los paisajes donde criaturas tan extraordinarias aún pueden elevarse libres hacia el infinito. Al final de este viaje por los paisajes indómitos de Alaska, queda una sensación difícil de describir. La profunda certeza de que la naturaleza aún guarda rincones donde la vida sigue su curso con una majestuosidad que parece intacta. En estos territorios donde los ríos fluyen libres, los bosques respiran con el paso de las estaciones y el silencio tiene un significado propio, cada criatura cumple un papel irreemplazable dentro del gran equilibrio del planeta. Nada existe por casualidad. Cada huella en la nieve, cada vuelo en el cielo y cada susurro del viento entre los árboles forma parte de una historia natural que se ha escrito durante miles de años, mucho antes de que el ser humano comenzara a transformar el mundo que lo rodea. Sin embargo, esta belleza extraordinaria también es frágil. Los ecosistemas que hoy admiramos dependen de un equilibrio delicado que puede romperse cuando olvidamos que la Tierra no nos pertenece únicamente a nosotros. Los cambios climáticos, la pérdida de hábitats y la expansión humana amenazan incluso los lugares más remotos del planeta. Por eso, contemplar la vida salvaje de Alaska no debería ser solo un espectáculo fascinante, sino también un recordatorio profundo de nuestra responsabilidad.
Cada bosque protegido, cada río preservado y cada especie respetada representa una pequeña victoria para el futuro de nuestro planeta. Si este viaje por la fauna de Alaska despertó tu admiración por la naturaleza y te recordó lo increíble que es nuestro planeta, te invito a que formes parte de esta comunidad que celebra y protege la vida salvaje. Deja un like, suscríbete al canal Criptofauna y acompáñanos en esta aventura por los rincones más sorprendentes del mundo natural. Y antes de irte, te invito a seguir explorando con nosotros. Mira el vídeo que está apareciendo en la pantalla ahora mismo, donde descubriremos nuevas criaturas, nuevos paisajes y nuevas historias que la naturaleza aún está esperando contarnos.